¿Qué pasa, pequeños saltamontes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a hablar del cazarrecompensas. ¿Quién? El cazarrecompensas. ¿Y ese quién es? Pues el cazarrecompensas es este men trajeado con una camioneta llena de juguetitos a los que querremos echar el guante, creerme. Muchos ya lo conoceréis, pero otros muchos que son nuevos y no tan nuevos saben que está ahí, pero que nunca se han acercado a ver qué ofrecía, dicho por vosotros. Pues este buen hombre va a estar disponible desde el inicio de nuestra partida. Una vez que aterricemos en el territorio que hayamos escogido, si abrimos el mapa nos aparecerá señalizado como un enclave aliado y con este símbolo. En cada mapa tiene una ubicación predeterminada y se mantendrá allí durante toda la partida. Yo os recomiendo que lo visitéis nada más empezar vuestra partida y si es en una dificultad alta más, ya que normalmente comenzamos sin armas o con muy pocas y este tío tiene una buena selección de ellas que van desde cuerpo a cuerpo a rifles de asalto o incluso pesados. Pero eso no es todo, también podemos pillar algunas modificaciones de instalación e incluso vehículos. Evidentemente no nos van a regalar las armas y vehículos por nuestra cara bonita, sino que tendremos que completar unos encargos, por lo que tendremos que ir hasta la gente de recompensas, escoger el arma o vehículo que queramos y arriba nos pondrá lo que tendremos que hacer para desbloquearlo. Podemos completar hasta 3 tareas al mismo tiempo y una vez que las escojamos el juego nos hará un seguimiento en pantalla para que podamos ver en todo momento el progreso que llevamos. Para algunas tareas necesitaremos la ayuda de algún amigo y si sois como yo y no tenéis amigos, en la descripción tenéis el enlace al servidor de Discord del canal donde encontraréis a otros jugadores y quién sabe, incluso al amor. Volviendo al tema, la mayoría de las tareas son fáciles de completar, incluso hay algunas que simplemente jugando las completaréis sin ni siquiera daros cuenta. Por eso os digo que os paséis por aquí desde el principio de la partida. Cuando completamos una tarea, el juego nos avisa con una alerta en pantalla y habremos desbloqueado el arma o el objeto que hayamos seleccionado. Ahora lo que tenemos que hacer es volver con la gente para reclamar nuestra recompensa de forma gratuita. Una vez desbloqueado un objeto ya no tendremos que volver a hacer el encargo, sino que lo podremos comprar todas las veces que queramos por una cantidad de puntos de influencia. Por cierto, cuando vayáis a reclamar un vehículo no lo hagáis andando porque no los dan en el sitio, sino que aparecen al lado de nuestra base, así que no os peguéis la caminata doble que no mola nada y en zona letal menos, os lo digo por experiencia. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que la gente es invisible para los zombies y al parecer los zombies para él también, por lo que si os persigue algún salvaje cuando vayáis con él no esperéis que os ayude ni mucho menos porque el tío no hará absolutamente nada. Esto os lo cuento para que tengáis cuidado porque os pueden atacar por la espalda mientras estáis en los menús. Otra cosa muy interesante de la gente de recompensas es que todas las cosas que desbloqueamos las podemos reclamar con otras comunidades en partidas completamente diferentes, por lo que si empezamos una nueva partida no tendremos que volver a completar todas las tareas, sino que ya las tendremos desbloqueadas y simplemente tendremos que reunir la cantidad de influencia necesaria para comprar cualquier objeto que queramos. Aparte de que si empezamos una tarea con una comunidad podemos terminarla con otra en partidas totalmente diferentes. Esto nos viene de perlas porque dependiendo de la dificultad hay algunas tareas que son algo complicadas, así que el poder completarlas con otra comunidad en una dificultad más baja es de noobs, pero viene muy bien. Está muy bien que nos guarde el progreso porque así solo tendremos que completar la tarea una única vez y ya a partir de ahí podremos ir comprando las armas y otros objetos todas las veces que queramos como si fuera una máquina expendedora. Aparte que como habréis visto los objetos están agrupados por paquetes. Estos paquetes los van renovando con el tiempo, así que siempre habrá armas y objetos nuevos. Y bueno gente, eso es todo, espero no haberme dejado nada. Si me dejo cualquier cosilla decírmelo en los comentarios. Si queréis que haga un vídeo mostrando las recompensas más interesantes, reventar este a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos absolutamente nada. Yo como siempre os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.